Bien, otro de los posibles efectos jurídicos que tiene esta parte de la suspensión es la inalterabilidad del contrato. ¿Por qué? Porque el contrato no puede quedar sin ser, sin surtir sus efectos jurídicos en este caso. Ujú. En ese sentido, el trabajador será necesario que pueda retomar su actividad, sí, pero que en estas condiciones deba tener derecho, después de una suspensión de trabajo, esos mismos lineamientos que establece o esas mismas condiciones que establece el contrato individual, ¿sí? De acuerdo a la jornada, a las condiciones salariales, a lo que son los establecidos en esa condición del contrato. Ujú. Ahora bien, se concluye que la suspensión no deja sin efectos la relación laboral, los va a dejar suspendidos momentáneamente, pero va a dejar viva la relación jurídica existente entre las partes. Y sobre todo, ¿qué prestaciones debe dejar vigentes? La prestación del trabajo y el pago del salario. ¿De acuerdo? Ok. Vámonos ahora a lo que son esta parte de las realizaciones de trabajo. Nos dice que la rescisión de trabajo, el artículo 46 permite varios supuestos en donde el trabajador y el patrón pudieran rescindir la relación sin incurrir responsabilidad para cualquiera de ellos. Es decir, que la doctrina propiamente señala que a veces el adecuado término no es rescisión, sino que más bien pudiera utilizarse ya los términos de despido o, en su defecto, trasladar la condición del retiro. Pero para efectos de derecho laboral, nos vamos a pegar aquí al término rescisión. ¿De acuerdo? Ahora, las causas de rescisión, de acuerdo a lo que se presente para el trabajador y para el patrón y el trabajador, deben estar expresamente reguladas ante una situación siempre y cuando no se adecue a las necesidades de cada una de las partes. Es aquí donde el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a establecer qué causas pudieran dilucidarse o más bien eh, pudieran, materia de competencia de este centro, pudieran absolverse ahí. Bien, la rescisión, recordemos que no finaliza del todo la relación de trabajo. Sin embargo, al ser decretada por alguna de las partes de manera unilateral, puede obligar a la otra cuando no está cumpliendo alguna de las disposiciones establecidas en la relación laboral. Uh-huh. Mario de la Cueva nos establece que la rescisión es ese efecto de disolver las relaciones de trabajo, pero siempre y cuando se decrete por alguno de los sujetos de la obligación laboral y cuando el otro incumple gravemente las obligaciones, ¿sí? Es aquí donde nosotros vamos a establecer que la rescisión pudiera ser un acto jurídico de carácter unilateral. ¿Por qué? Porque es decretada por alguna de las partes y sobre todo que puede ser decretado por el trabajador o el patrón sin el consentimiento del otro. Uh-huh. Es de carácter potestativa. ¿Por qué? Porque aquí se va a ver afectada la relación de laboral siempre y cuando atienda condiciones que ameriten esa rescisión, pero la parte afectada pudiera no decidir o no dar por terminada esa relación y continúe esta misma surtiendo los efectos jurídicos. Entonces, en otras palabras, cuando alguna de las partes no cumple con las obligaciones, la otra puede tener la opción de decidir si rescindir o no la relación laboral. Esta rescisión debe de ser formal. ¿Por qué? Porque si se incumplen con algunas de las obligaciones al contrato, a las disposiciones generales, a las condiciones generales de trabajo, desde luego que el patrón del trabajador puede estar en esa condición de dar aviso por escrito al trabajador sobre la fecha y causas de rescisión. ¿De acuerdo? Recuerden que en derecho laboral siempre el patrón debe tener la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque es el que tiene la probanza de determinar si un trabajador
no dio las condiciones necesarias para la relación laboral. ¿De acuerdo? Bien. Resulta importante entonces que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se le debe dar aviso por escrito al trabajador y sobre todo que si este trabajador se negase a recibir ese aviso, el patrón tiene 5 días siguientes para entregarla al Centro de Conciliación y Registro Laboral. ¿Para qué? Para que se registre esa conclusión o esa rescisión de la relación laboral. Y sobre todo, que si estamos estableciendo que la falta de aviso por escrito es causal para que el despido no se considere injustificado, desde luego la obligación debe estar aplicada a que el patrón sea quien notifique al trabajador y el trabajador decida si dar por terminada esa relación de trabajo o en su defecto argumentar adecuadamente el por qué el patrón pudiera estar incurriendo en una condición de despido injustificado. Bien, el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que el trabajador pudiera estar en esas condiciones de rescindir en cualquier momento de la relación de trabajo por causa justificada, pero sin incurrir en responsabilidad para el patrón mismo. Ahora, el artículo 47 nos va a señalar cuáles son esas causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿De acuerdo? La fracción primera, que el trabajador engañe o en su caso el propio sindicato a lo dispuesto en cuanto a la certificación falsa o las referencias en las que atribuyen al trabajador aquellas condiciones de capacidad, de aptitud o las facultades que se hayan propuesto y que no se cumplieron para efectos de cumplir el trabajo. Obviamente, esta causa va a establecer que pudiera también establecer el efecto después de 30 días para prestar los servicios. Ahora, que en esta condición, el maestro Mario de la Cueva señala que se trata de un problema de naturaleza ética. ¿Por qué? Porque cuando alguna de las causales que se invocan en los despidos a los trabajadores se tratan de generar ese significado de probidez, es decir, la honradez, la rectitud, la integridad de obrar, nosotros establecemos también que ya son condiciones en donde nosotros no podemos o no debemos engañar a nuestro centro de trabajo, ni mucho menos a la gente que nos está reclutando, sobre aquellas aptitudes que poseemos para desempeñar las actividades cotidianas, ¿sí? Para ello, en la teoría de los recursos humanos o del capital humano, establecemos esa doctrina de la evaluación y descripción de puestos, en donde el puesto adecuado tiene que ser para el hombre adecuado o para el hombre indicado. Y que en ese sentido, si nosotros engañamos a nuestro patrón o a nuestro centro de trabajo, estaríamos en esas condiciones que señala Mario de la Cueva de falta de probidez. La fracción segunda nos habla que el trabajador incurra a lo largo de las labores en esas faltas de probidad o honradez que señalen actos de violencia, amagos, amenazas, injurias, violencia de cualquier modalidad en contra del patrón o los familiares de este patrón o del personal directivo o administrativo que hacen a la empresa o en contra de los propios clientes, proveedores que de acuerdo a esta provocación obre en defensa propia. La fracción tercera nos señala que el trabajador pudiera cometer alguno de los actos señalados en la fracción segunda en contra de sus compañeros de trabajo. Esos actos de indisciplina que pudieran desempeñarse también a lo largo de la jornada laboral. En tanto que la fracción cuarta nos dice que el trabajador, mientras esté fuera de servicio, atente contra el patrón en los supuestos señalados contra la fracción segunda y sobre todo que se agravan esas condiciones. ¿Por qué? Porque se está dejando de cumplir lo estipulado en la relación de trabajo. En la fracción quinta nos habla que el trabajador pudiera estar cometiendo de manera dolosa, de manera intencional, esos prejuicios a los materiales durante el desempeño de las labores o con el motivo de ellas. Recordemos que hablábamos la semana anterior que una de las obligaciones también del trabajador es cuidar a la empresa, cuidar sus insumos, cuidar todo ese material que le es proporcionado, ¿sí?
Y sobre todo que nosotros debemos entender que todo lo que hace la empresa, pues nos los da por nuestro PRI, nos los da para desempeñar de manera adecuada y asertiva nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, nosotros de repente desatendemos esas condiciones del trabajo, ¿no? Y sobre todo, cómo a veces hasta abusamos de la buena fe de los patrones. ¿Me explico? Entonces, en esta parte de los supuestos de la fracción cuarta y de la fracción quinta, nosotros debemos establecer que no podemos cometer atentados contra las empresas y sobre todo que nosotros debemos cuidar los edificios, las maquinarias, los instrumentos, los insumos y optimizar las materias primas que se nos son proporcionados. ¿De acuerdo? Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo señala también que el patrón, cuando decide despedir a un trabajador, debe darle el aviso por escrito, en donde refiera claramente la conducta o las conductas que tuvieron motivo para rescindir ese contrato individual y sobre todo, en qué fecha o fechas se hayan cometido. De repente son prácticas que tienen los patrones o los encargados de los patrones. ¿Por qué? Porque en esta condición, cuando uno ya a veces no se siente a gusto con un trabajador, eh, a veces comete esas condiciones de cómo ya no le permiten entrar a los centros de trabajo, no le avisan ni siquiera por escrito con anticipación, y sobre todo que el trabajador a veces ni se entera cuáles fueron las causales o los motivos por los cuales el patrón o el representante del patrón lo ha despedido. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, el aviso siempre debe de entregarse personalmente por los canales indicados o canales de comunicación que tiene la empresa y sobre todo comunicarlo al tribunal competente, que en este caso será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o, en su defecto, el Tribunal de lo Laboral. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el trabajador se dé por enterado que ya no está siendo contemplado para los servicios, para que preste los servicios dentro de la empresa. Obviamente tiene esta parte de prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido, pero no pueden comenzar hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de la rescisión. Repito, de repente los subordinados que están a cargo de los puestos de mando o de las cadenas de mando cometen actos ilícitos, en donde esta parte de que no se notifica al trabajador puede sostener que el trabajador está todavía con la relación laboral. Sin embargo, la falta de aviso al trabajador por persona, por carácter o por conducto institucional o a través de tribunal, por sí solo presume la separación no justificada, ¿sí? Salvo que el patrón o los representantes de este acrediten que el despido fue justificado. Por eso es importante que los encargados de oficinas de mando, como es recursos humanos, como son las direcciones, las gerencias, tomen conciencia que el trabajador siempre debe ser avisado personalmente, debe ser avisado por escrito y debe ser, es de esta condición notificado el por qué, los motivos del por qué están siendo despedido justificadamente. Obviamente, el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo nos señala cuáles son esas causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. En su fracción primera, que el patrón lo engañe o en su caso el grupo patronal o quien le esté proporcionando el trabajo lo haya engañado respecto de las condiciones para prestar y sobre todo ejecutar esas prestaciones mismas. Bien. En este caso, respecto de estas condiciones, la causa de rescisión tiene efecto cuando después de 30 días el trabajador deje de prestar sus servicios. ¿De acuerdo? En la fracción segunda, que el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio de las horas de trabajo cometa faltas de probidez o honradez en contra de quién, del trabajador, a través de actos de violencia, amenazas, hostigamiento o bien acoso sexual, que eso ya es muy grave, tratamientos inhumanos, tratamientos malos, análogos, en contra de quién, del trabajador, el cónyuge, los padres, hijos o hermanos de este, ¿sí? Que por otro lado también establezcamos esas directrices de que la fracción tercera nos señala que el patrón, sus familiares o trabajadores
fuera del servicio de los centros de trabajo, estipule los mismos actos de la fracción segunda. Y sobre todo, se consideran más graves en la manera que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. ¿Sí? La fracción cuarta, obviamente, reducir al trabajador el salario. Eso está mega prohibidísimo. O sea, eso no se pudiera ni siquiera tocar de por sí. ¿De acuerdo? En la fracción quinta, que el trabajador no reciba el salario correspondiente a lo estipulado en el contrato individual de acuerdo a la fecha, lugar y establecimientos acostumbrados a ejecutar el pago correspondiente. Dentro de la fracción sexta, que se sufran perjuicios causados maliciosamente por el patrón de acuerdo al empleo de herramientas o útiles de trabajo. ¿Sí? Entonces, en esta parte, nosotros establecemos que también el patrón debe, pues, cuidar cómo está proveyendo a ese trabajador de sus insumos para que pueda ejecutar. También otra causal sin responsabilidad para el trabajador puede ser la existencia de peligro grave que atente contra su seguridad personal o la seguridad familiar del trabajador, ya sea por condiciones de carencia higiénica o bien que no se cumplan los estándares de seguridad e higiene industrial o lo que nosotros llamamos compliance corporativo dentro de las medidas preventivas y de seguridad que establecen las leyes, no nada más la Ley Federal del Trabajo, sino leyes complementarias para que existan buenas condiciones de trabajo. Buenas condiciones y sobre todo condiciones seguras de trabajo. ¿Sí? Desde luego, fracción octava, perdón, es establecer que el patrón por medio de imprudencia o descuido de carácter inexcusable comprometa la seguridad dentro del establecimiento de las personas que se encuentran en este establecimiento y sobre todo de los propios trabajadores. ¿Sí? La fracción novena, que exija al trabajador esa parte de realizar actos o conductas de acuerdo al menoscabo y sobre todo que atenten contra la dignidad del trabajador. ¿Sí? Obviamente la fracción 10, aquellas condiciones análogas que se establezcan en fracciones anteriores de las que ya hemos señalado, pero que vayan que se vayan agravando y sobre todo a lo establecido a lo que de materia de trabajo se refiere. ¿Sí? Desde luego, de acuerdo al numeral 52 de la Ley Federal del Trabajo, este empleado puede separarse, sí, de su trabajo dentro de los 30 días siguientes, pero a la fecha de que se le dé cualquiera de las causas mencionadas en los artículos anteriores o en las fracciones del artículo anterior, y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en términos del artículo 50 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Que a tenor, pues no nos dice o nos señala lo siguiente. ¿Sí? Vamos a encontrar el artículo 50. Nos dice que las indemnizaciones a que se refiere el artículo 49, perdón, nos dice que siempre y cuando la relación de trabajo fuera por tiempo determinado y menor a un año, se van a dar en una cantidad igual al importe de los salarios o a la mitad del tiempo de los servicios prestados. La fracción 2, que si la relación fue de trabajo por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados. En la fracción tercera, que además de las indemnizaciones a que se refieren la fracción primera y segunda, establece 3 meses del importe de salario y el pago de los salarios vencidos más el pago de intereses en términos del artículo 48. Y en la fracción cuarta, que se establezcan aquellas plataformas digitales para poder indemnizar aquellos 3 meses de salario, pero que adicionalmente se pagarán 20 días por cada uno de los años de servicio prestado. Es decir, nosotros de repente establecemos cuando damos las asesorías que por el primer año generalmente te van a pagar 90 días, de acuerdo a la temporalidad que hayas ejecutado en el centro de trabajo, y que te van a pagar 20 días por los años siguientes. Aquí se hacen los cálculos correspondientes de acuerdo al departamento de contabilidad y ellos tendrán esa parte de cómo realizar esos cálculos. Sin embargo, no en todos los casos puede aplicar. Sobre todo si se tratase de trabajadores de confianza. Ahora, ¿qué establecemos entonces como parte de estas condiciones de la responsabilidad de trabajador y empleado? Bueno, que nosotros establezcamos también que dentro de la causal de rescisión, nosotros establezcamos
¿cuándo se considera una conducta inmoral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando el criterio del Centro de Conciliación Laboral establece que los sujetos hayan establecido esa parte, ¿no? De cómo se estableció la conducta inmoral. Y sobre todo, ¿cuáles son esas causas de recesión también que en materia del trabajador pudiera estipular la falta de probidez, de que no haya guardado escrupulosamente los secretos técnicos, de que no haya guardado esos secretos de fabricación, esos secretos de comercialización, y sobre todo que haya divulgado esos secretos a otros sujetos, ¿no? A otras empresas, o bien que se lleve esos secretos a la perdón, a la nueva organización en la que va a laborar. ¿Sí? Entonces, también pudieran ser causales de rescisión, y lo hablábamos la semana anterior, tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin manera justificada, siendo excluyente de responsabilidad para el patrón esa parte de justificar una inasistencia laboral. Ujú. Entonces, en esta parte, también desobedecer el trabajador al patrón o sus representantes a que se trate de un trabajo contratado, es decir, que nosotros establezcamos esa desatención con respecto de las actividades encomendadas. Ujú. Probablemente por ahí podamos caer en estos sesgos de que a lo mejor pues no me toca hacerlo, ¿no? No me toca incurrir en esta parte. Sin embargo, sí es necesario establecer cuándo el análisis de estos artículos permite establecer las indemnizaciones en casos de los despidos injustificados, ¿sí? Pero también que esta parte de establecer cuándo el trabajador pudiera estarse negando a ejecutar las órdenes del patrón, cuando nosotros también estamos engañando respecto de los papeles que estamos acreditando. ¿Sí? Obviamente, otra de las condiciones también que el trabajador pudiera desatender esas medidas no preventivas y sobre todo que los procedimientos ya estipulados por las empresas conforme al Reglamento Interior de Trabajo sobre aquellas condiciones de accidentes, riesgos o enfermedades en materia del trabajo. Ujú. Entonces, obviamente, Mario de la Cueva nos dice que siempre se debe de justificar la defensa de la salud y la vida del trabajador. Sin embargo, a veces el trabajador pudiera concurrir en estados no aptos, en estados de embriaguez, bajo la influencia de narcóticos, bajo esta condición de algunos enervantes. Que si bien ahora si atendemos estas condiciones de salud mental, el trabajador de por sí a veces sufre ya bastante con su condición de estrés. Sin embargo, tendrá que dar aviso a los centros de trabajo cuando esté inmerso en esta parte de la ingesta de fármacos. ¿Sí? Desde luego que el trabajador también, cuando haya sido sentenciado y sobre todo que le pongan una pena de prisión, pues también es causal de despido para el trabajador. ¿Sí? También es una causal justificada para el patrón. Entonces, respecto a lo que dice aquí esta parte de una estadística, se representa que los fraudes internos que sufren las empresas, parte a partir del año 2008 en México, híjole, 77% de las empresas tienen fraudes incrementados en cuanto a los actos ilícitos. Ajá. Tienen el 86% de aumento en delitos donde se fueron descubiertos a los 6 meses en que fue cometido. Y por otro lado, al momento de ejecutar inventarios, se da esa asociación fraudulenta entre proveedores y clientes como una de las prácticas más frecuentes de esta condición de los actos de proveedores del derecho del trabajo, ¿no? Entonces, esas causas de fraudes pudieran ser también en detrimento y una afectación patrimonial para la empresa. Y sobre todo, que pudieran propiciar fraude, pues en la falla de la supresión del personal, la falla de controles internos, esas fallas de cómo estamos estableciendo también eh, esa parte de los defraudadores, ¿no? O sea, esos defraudadores que si no están estipulando esta parte de la buena ética, nosotros vamos a establecer siempre cómo nosotros vamos a establecer esa parte de afectación patrimonial para la empresa. ¿De acuerdo?
Entonces, en esta parte, la Ley Federal del Trabajo ha sufrido varias reformas en cuanto a que el patrón despide a un trabajador y sobre todo atendiendo las condiciones del artículo 46 y 47, ¿no? O sea, entendemos que el patrón siempre va a tener la batuta de mantener o no a la plantilla laboral. Sin embargo, estas consecuencias pueden ser análogas, pero sobre todo cómo establecemos que la fuente principal de las empresas pues son los trabajadores y que no se puede subsistir sin los trabajadores. ¿Me explico? Entonces, en esa parte hay que ser muy específicos cuándo amerita el trabajador un despido justificado, cuándo amerita un trabajador ya el cese de sus funciones dentro de las empresas, ¿sí? O sea, nosotros somos muy dados también de repente a responsabilizar al patrón sobre ciertos despidos, pero el patrón también desconoce muchas veces cómo opera su personal administrativo en esta parte, ¿no? O sea, cómo de repente también el personal administrativo que hace la cadena de mando, de entrada, pues no le notifica al trabajador esa parte, ¿no? Eh, de repente ya no los dejan entrar a los centros de trabajo, mm, ya no les permiten ni siquiera recoger sus objetos personales. Entonces, en esa parte sí es muy grave o hasta cierto punto delicado que esas conductas no sigan operando en los centros de trabajo, ¿no? Yo creo que tanto merece respeto el trabajador como merece respeto el patrón y sobre todo que si en esta línea de ya no estar en una parte homologada, en una parte en donde ya no se motiven esas condiciones de la buena armonía laboral, pues se lleguen a acuerdos consensuados y sobre todo acuerdos mutuos en donde cada una de las partes quede satisfecha de acuerdo a la medida de satisfacción de sus necesidades, ¿no? Y sobre todo que finalmente se queden en buenos términos para que no se cierren puertas ni unos ni otros. ¿De acuerdo? Ok. Terminación de las relaciones de trabajo. Bueno. Las relaciones de trabajo van a estar estipuladas en el artículo 53 al 55 de la Ley Federal del Trabajo y van a ser las siguientes causas. Obviamente, el mutuo consentimiento de las partes. Es el ejemplo que estoy precisando en estos momentos, ¿no? Que si en algún momento de la relación laboral si el patrón ya no se siente a gusto o cuando más el trabajador ya no se siente a gusto, pudieran llegar a un acuerdo mutuo y sobre todo a una buena finalización de carácter amistoso, ¿no? En donde tanto el trabajador como el patrón se sientan satisfechos de esos trabajos que se realizaron o de que la relación de trabajo haya terminado de manera sana, de manera tranquila. Otra parte de la terminación del mutuo consentimiento pudiera ser esa parte de cómo estipulamos esas condiciones del trabajo, ¿no? Cómo estipulamos los contratos por obra determinada, los contratos eh, de cómo cerrar los ciclos adecuados, ¿no? En la parte de las relaciones de trabajo, ¿sí? Entonces, en esa parte nosotros eh, establecemos que nosotros tengamos siempre esa factibilidad de cómo relacionar esas condiciones, ¿no? De mutuo consentimiento de las partes. ¿De acuerdo? La fracción segunda es un tanto más delicada porque nos reserva esa parte de la muerte del trabajador. ¿En qué condiciones un trabajador puede perder la vida, ¿no? O sea, cómo sí sería muy lamentable que una causal de terminación de las relaciones de trabajo pudiera concluir con la privación de la vida o el cese de la vida del trabajador en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, en esa parte nosotros siempre debemos establecer cómo proteger al trabajador para que no llegue a esa condición, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte nosotros también debemos de ser muy cuidadosos de cómo estamos al pendiente de esa condición del trabajador, cómo está operando su centro de trabajo el trabajador. Bien, entonces, sí, obviamente, ya en casos de muerte del trabajador, habrá que analizar mucho cómo es que el trabajador perdió la vida, ¿no? O sea, en qué condiciones, qué, qué supuestos
se perpetraron para que un trabajador haya perdido la vida a lo largo de la jornada laboral, ¿no? Entonces, hay que entender mucho de que a veces los trabajadores tienen descuidos y puedan provocar también que esos descuidos les prive de la vida. Sin embargo, aquí es donde el patrón tendrá esa obligación necesaria de capacitar y adestrar a sus trabajadores. Los peligros que implica el trasladarte a tu centro de trabajo, regresar de tu centro de trabajo y cuando más, una vez estando dentro del centro de trabajo, pues atender a las medidas necesarias de higiene y seguridad industrial para evitar estas condiciones, ¿no? Porque sí, sería muy lamentable que una de las causas de terminación de las relaciones laborales, pues sea la muerte del trabajador. ¿De acuerdo, jóvenes? La fracción tercera nos habla, sí, lo que hablábamos hace un momento, de la terminación de la obra o el vencimiento de la misma, de acuerdo a lo que es la inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, en esta parte, vamos a ver qué nos señalan los artículos, sobre todo de cómo pudiéramos establecer esta parte de la duración de relaciones de trabajo, ¿no? Ya establecíamos que la duración de las relaciones de trabajo, de acuerdo a esta fracción tercera que está correlacionada con el artículo 36, 37 y 38, pues nos habla que hay un señalamiento de hora determinada que cuando lo estipule la misma naturaleza jurídica de su contrato, que lo señale por un tiempo determinado en los casos cuando lo exija la naturaleza que el trabajo se va a prestar, cuando tenga por objeto subsistir temporalmente otro trabajador o en los demás casos que prevea la ley. Y sobre todo que el artículo 38 nos establece que las relaciones para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas, deben ser por tiempo u hora determinados o por el de acuerdo a la inversión del capital determinado. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición también, en la fracción cuarta, nos establece la incapacidad eh, mental, física o la inhabilitación manifiesta del trabajador que haga posible la prestación del trabajo, ¿no? Que haga imposible, en este caso, perdón, corrijo ahí, que haga imposible la prestación del trabajo. Es decir, una incapacidad física pudiera ser ya en un riesgo o un accidente de trabajo, pues que se pierda una extremidad, que se pierda alguna condición ocular, que se pierda el proceso cognitivo o mental del cerebro con respecto a lo mejor de un accidente cerebrovascular, que no es como tal un riesgo de trabajo o un accidente de trabajo, pero sí pudiera ser una enfermedad no de trabajo que imposibilite esa relación jurídica, ¿no? Y sobre todo, que el trabajador manifieste ya ser inhábil para desempeñar los trabajos porque está perdiendo facultades, porque está perdiendo, en este caso, aptitudes, habilidades, ¿sí? En los casos a los que se refiere el artículo 434, vamos a checar el 434 que nos dice. Achis. Permítanme, permítanme. Aquí está. Nos habla de esas terminaciones colectivas de trabajo. Esto lo vamos a ver ya casi en la parte final de nuestro curso. Ahí vamos a establecer algo sobre las relaciones colectivas. Sin embargo, son causas de terminación de las relaciones de trabajo la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable del patrón. Esa incapacidad física o mental o muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, esa determinación de los centros de trabajo, ¿sí? Que por otro lado también ya sea incosteable y de manera manifiesta y notoria la explotación de la industria extractiva, ¿sí? En los casos que señala el artículo 38 que estamos analizando y el concurso de quiebras legalmente declarado ante las autoridades competentes, siendo que los acreedores ya resuelvan en definitivo el cierre de la empresa, ¿no? O en su defecto, la relación o reducción definitiva de trabajos. Ahora, la Ley Federal del Trabajo estipula en el artículo 54, de acuerdo a su fracción cuarta,
que si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario más 12 días por cada año de los servicios prestados. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, que sea posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo que sea compatible a las necesidades y aptitudes con las que posee actualmente. ¿De acuerdo? Ahora, el artículo 55 señala que si se llegase a dar un juicio, si el patrón no comprueba las causas de terminación del trabajo, obviamente el trabajador tiene derecho a lo estipulado a esas condiciones en el artículo 48. ¿Sí? Entonces, esta parte, jóvenes, de cómo vamos estipulando las relaciones de trabajo, tiende mucho a cómo también la indemnización empieza a tomar figura, ¿no? Porque de acuerdo al artículo 50 de esta ley, nosotros establecemos que si la relación de trabajo fuese por tiempo determinado, pudiera ser menor de un año, se debe indemnizar una cantidad igual por los importes de los salarios, o en su defecto, si excede de un año a una cantidad igual al importe de los salarios por 6 meses perdón, por 6 meses por primer año y 20 días por cada uno de los años siguientes. Esto lo estuvimos analizando ya previamente, ¿no? Ahora, dentro de esta parte de las relaciones de trabajo, necesitamos establecer, para poder fluctuar, una estabilidad del empleo, porque el artículo 48, mediante la reforma del año 2019, da cuenta de creación y función de autoridades a cargo de conocimiento de conflictos laborales, que por un lado surja ahora como autoridad conciliadora el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y como ente jurídico de carácter no contencioso, sino también judicial, pues el propio tribunal, ¿sí? El propio Tribunal de Justicia Laboral. Y sobre todo que es resaltar que antes de llegar a cualquier juicio o contienda en materia laboral, se debe llegar a una conciliación previa. Y sobre todo, que si no se llega a esto, bueno, se debe llegar a una conciliación, pero que favorezca a las partes, que satisfaga a las partes y que le convenga a las mismas. En esta inteligencia nosotros establecemos que primero es necesario llegar a arreglos concernientes. Y sobre todo, que es una regla general que antes de llegar a un juicio laboral se concilia. Y sobre todo, que nosotros entendamos que la indemnización a veces forma parte de un derecho del trabajo, forma parte de una condición laboral. Y sobre todo, que estas disposiciones correspondan a la fecha en que se realicen los pagos correspondientes. En el entendido que la conciliación está estipulada en el artículo 648 en su apartado A, debe estar bajo instauración de un procedimiento, buscar el acuerdo de las partes previo y sobre todo que antes de iniciar cualquier proceso judicial se atienda esa figura necesaria e imperante para que los juicios no se alarguen. ¿De acuerdo? En el párrafo segundo establece que si no se prescribe en el juicio correspondiente, el patrón no comprueba la causa de rescisión. Obviamente el trabajador tiene derecho a que se le haga saber cuál fue la acción intencionada en su parte, ¿no? Y sobre todo que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido por un periodo máximo de 12 meses hasta la indeterminabilidad del periodo de salarios vencidos entre esta relación de la ley de 1970. ¿Para qué? Para dar celeridad y resolución a los conflictos con esa parte de lo presupuestado en la conciliación. Ahora, que si llegado el término de 12 meses no se ha concluido un procedimiento, se debe pagar intereses por mora que generen sobre el importe aproximado de 15 meses de salario, muchachos. ¿Sí? Entonces, en esa parte nosotros establecemos que es necesario siempre establecer cuándo es necesario un juicio ya, cuándo se debe llegar a una contienda de carácter laboral. ¿Sí? Desde luego que cuando se produzca la muerte del trabajador en un momento dado dentro del centro de trabajo, se deben de dejar computar los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a establecer que el artículo, en el párrafo quinto, perdón, de este artículo 48,
nos dice que establece que los abogados, litigantes o representantes que deban promover acciones, excepciones, incidentes o diligencias, deben de ofrecer pruebas y sobre todo que esos recursos generen mayor notoriedad a la finalidad improcedente de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral. Pueden imponérseles una multa de 1000 veces la unidad de medida de actualización. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros como abogados también, nuestro papel es darle celeridad a los juicios. Nuestro papel también es establecer cómo esas condiciones de determinación de las relaciones laborales van a operar en un momento dado a través de qué? De los centros de conciliación. ¿Sí? Ahora, por otro lado, las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, digo, para el trabajador, perdón, establecen esta parte de cómo nosotros debemos realizar que los objetivos de la empresa sean alcanzados. ¿Sí? O sea, nosotros podemos establecer que estamos a gusto de la institución y que al final del día a lo mejor el patrón nunca reconoció los trabajos realizados, que puso en peligro inminente la vida, eh, que no corresponden a esas condiciones óptimas de los centros de trabajo en cuanto a higiene y seguridad industrial. Ujú. Entonces, otro aspecto que fortalece las condiciones del trabajador frente al trabajo es que esas acciones que limiten los procesos productivos como desviación del poder tipifiquen conductas que justifiquen la rescisión y sobre todo que en esta parte de responsabilidad para el trabajador nosotros establezcamos qué carácter tenemos ante la lógica, ¿no? Porque nosotros si estamos estableciendo que somos buenos trabajadores, que cumplimos, que llegamos a tiempo, que no incurrimos en faltas de probidez, pues desde luego el patrón no tendría por qué tener esa causal de despido, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros también podemos estar estableciendo a los trabajadores de confianza, ¿no? O sea, la conclusión de los trabajadores de confianza también está estipulado en el artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo, en donde, ¿qué se entiende por un trabajador de confianza? Bueno, pues es esa relación que tienen los trabajadores ya con respecto a la toma de decisiones, ¿sí? Es esa decisión que tienen en esa parte de cómo rescindir sus labores, bueno, pues finalmente cuando dejan ya de ser sujetos de confianza. ¿Me explico? O sea, no es que hayan cometido como tal actos indebidos, pero el patrón puede considerar en algún momento que se pierde la confianza y va a implicar la forma determinada en cómo se perdió, sobre todo con base en hechos objetivos, de acuerdo al artículo 47, hechos objetivos que se estiman que la conducta del trabajador ya no les garantiza plena satisfacción y sobre todo eficiencia al momento de ejecutar la toma de decisiones. ¿Sí? Desde luego que aquí pueden surgir estas condiciones también para ser indicadores de una suspensión o terminación laboral, pues las medidas disciplinarias, ¿no? O sea, requisitos para las medidas disciplinarias, pues recordemos que nos tenemos que apegar a los reglamentos interiores del trabajo y que esta parte nosotros también debemos establecer que esos requisitos para establecer medidas disciplinarias atienden a lo preceptuado en los artículos 424, 424 bis y 425 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué? Para que establezcamos esos acuerdos entre las partes de cómo debemos llevar a cabo un reglamento interior de trabajo, ¿sí? Que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la autoridad competente para hacer el registro adecuado de ese documento y sobre todo que ese documento debe imprimirse, debe repartirse entre los trabajadores y pegarlo, enmarcarlo y ponerlo en un lugar fijo y visible para todos los trabajadores. ¿De acuerdo? Obviamente, sí, dentro de la terminación de las relaciones de trabajo, podemos establecer que nosotros ya no estamos a la entera satisfacción del patrón o, en su defecto, el trabajador ya no puede estar a la entera satisfacción de lo que le están ofreciendo en el centro de trabajo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, finalmente, tenemos que establecer muchas condiciones de cómo nosotros vamos a dilucidar esa parte de cómo me siento yo en mi centro de trabajo, ¿no? Cómo estoy estableciendo esas directrices de si estoy haciendo adecuadamente mi trabajo, si estoy en la relación óptima, si estoy en esa parte de cómo pudiera yo ser mejor empleado. Pero que cuando ya se atentan contra mis derechos laborales, pues ya no es necesario estar ahí.
o cuando el patrón incurre en condiciones que ya no son óptimas, pues también el trabajador tiene derechos, ¿no? O viceversa, que cuando el trabajador desatienda, atente contra la empresa, pues el patrón tenga el derecho también de despedirlo y sobre todo que justificadamente se haga acreedor a ese despido. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí llego al final con la sesión del día de hoy. Quedo ahí a la entera satisfacción de dudas y respuestas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.